Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su podcast. Hoy estamos ya en el episodio número 18, ya estamos llegando al final, casi al final de esta temporada, de esta primera temporada. Espero que hayan estado disfrutando junto a mí esta primera temporada y estos primeros episodios de prueba y error, de cambios radicales, de cambios de escenario. Y yo creo que la segunda temporada va a traer más cambios de lo que yo había esperado. Se vienen cambios grandes, se vienen cambios bastante... cosas que no me esperaba, cosas que nacieron de la nada y que pues ni modo, toca echarle ganas, hacerle para adelante. Así que probablemente tengamos que mudar nuevamente. Ay, hombre. Las vueltas de la vida. Probablemente tenemos que mudar el escenario, el estudio. Just Ricky Studios tendrá una nueva casa, un nuevo ambiente, un nuevo lugar. Y pues no queda de otra, ¿verdad? No queda de otra adaptarse a un nuevo estilo de vida, así como usted lo escucha. Y es por esa razón que hoy pues vengo con ese ánimo de hablar un poquito acerca de esta vida de emprendedores, esta vida que tenemos, que se ha vuelto una moda en este 2020. Se ha vuelto no solamente una moda, y yo sé que lo de la moda suena mal, porque no lo estamos, sé que la mayoría no lo está haciendo por moda, lo estamos haciendo por necesidad, lo estamos haciendo porque no nos queda otra opción más que emprender. Y aquí es donde te das cuenta que básicamente un trabajo no te da seguridad. Que existe como esa idea, ¿no? El miedo, creo que el mayor miedo de emprender es soltar aquello que te da seguridad. Y en este caso, un trabajo siempre nos dio esa idea un poco volátil de seguridad, ¿no? Porque creemos de que tener un empleo, ser empleado de alguien y simplemente estar recibiendo tu quincena todos los meses, te da la seguridad de que no te va a pasar nada. Pero ahora la mayoría nos hemos dado cuenta que no hay seguridad en ningún lado. Tanto como el que emprende, como el que tiene un trabajo en una oficina o en un trabajo fijo, siendo empleado, estamos en las mismas circunstancias en este momento. Han existido muchas empresas que han quebrado, creo que vi un dato por ahí que lo habíamos mencionado, y hay como un 47% de emprendimientos que cerraron. Pero así como creo yo que sería bueno saber cuántos nuevos emprendimientos nacieron en esta temporada. Obviamente todos de una forma informal, porque no son negocios formales, tampoco son MIPYMES, sino que simplemente son negocios informales que la gente de una u otra forma ha tratado, digamos, de romper esa pereza, de romper eso. Y yo creo que muchos se han dado cuenta que emprender no es tan difícil, o no es una ciencia exacta, no es una ciencia tan compleja tampoco. El primer paso siempre es empezar, ¿no? El primer paso es arrancar, comenzar. Eso es lo que te van a decir todo el mundo. Todo el mundo te va a decir, si vos tenés ganas, si vos tenés el deseo de empezar con algo, de iniciar un proyecto, está bien, tenés que hacer un estudio. Si querés hacer un estudio de mercado, si querés analizar, si has encontrado, pero lo importante es que vos encontrés una necesidad que suplir, una necesidad en el mercado que puedas suplir o resolver un problema que de repente la sociedad, en este caso el mercado, pues no tiene, y que vos puedes dar una solución, una buena solución o la mejor solución a este problema. Entonces de eso se trata. Creo que el emprendedor básicamente es una persona que busca problemas para resolver, que busca situaciones donde, ok, aquí hay un hueco en el mercado, aquí hay un nicho donde todavía no se ha explorado y es tiempo de que yo explore esas áreas y que pueda ofrecerle algo diferente al mercado. Entonces eso se trata del emprendimiento, y qué bueno que muchos han emprendido.
De ese montón de empresas que han nacido y que seguirán naciendo durante el año, no sé cuántas vayan a sobrevivir el 2021. Probablemente cuando ya tengan sus empleos regulares y que la economía dentro de un año o 2 años se normalice y vuelva a balancearse todo y vuelva a estar todo más tranquilo. Probablemente muchas de las personas que emprendieron van a soltar sus emprendimientos, ¿no? Porque muchos están en el rubro de la comida, que creo que no nos hemos dado cuenta de lo importante que es el alimento. Mr. Brooks, no sé cuántos vieron esa movie. Creo que el protagonista de Mr. Brooks es Kevin Costner, este brother ahí místico. Y pues Mr. Brooks dice en una de sus películas, Mr. Brooks es el personaje y dice en esta película que él era un empresario que tenía ahí un pasado bastante, digamos, vamos a decirlo, oscuro. Un pasado, no un pasado, sino una doble vida. No tenía una vida de emprendedor, empresario exitoso. Y por otro lado tenía una vida oscura donde, pues, por hobby, por pasión, porque le gustaba, era un asesino serial. Entonces, era una persona muy meticulosa y él decía que para emprender hay que tener claro primero cuáles son las dos cosas o las cosas que el ser humano no puede evitar. Y las dos cosas que el ser humano no puede evitar es comer y morir. Por más que usted quiera no comer, eventualmente si no come, muere. Y por más que usted coma, eventualmente también vas a morir. Entonces, son como situaciones inevitables. Todos vamos a morir y todos tenemos que comer. Entonces, Mr. Brooks tenía un cementerio. Y le preguntaban que la razón por la cual él tenía un cementerio era por esa razón, porque inevitablemente la gente tiene que morir, así que hace negocios de cosas que la gente no puede evitar. Y siempre me pareció un consejo bastante sabio, bastante lógico, y muchas de las decisiones que he tomado muchas veces en las cosas que yo he emprendido tenía como presente este consejo de esta película. Pero bueno, nos hemos dado cuenta hoy en día que realmente la comida se ha vuelto pues el negocio de todos, ¿no? Las pulperías, los mercaditos, los restaurantes, las comidas para delivery, para llevar. Y muchos han hecho, de hecho a muchas personas creo yo que les ha ido mucho mejor de cómo les iba cuando estaban en sus oficinas. Entonces eso nos hace ver de que realmente esa necesidad es una necesidad que nunca va a estar satisfecha al 100%. Entonces va a depender de cada quien cuál es la diferencia, cuál va a ser el toque diferente que le vas a poner para alejarte o para separarte de todas las demás. Pero bueno, aquí ya nos hemos alejado un poco del tema. Hoy no quiero enredarlos con esto, pero sí te quiero contar la historia de unos emprendedores. Probablemente vos nunca has escuchado el nombre de Samuel Pierpont Langley. Ustedes estarán diciendo, ese nombre inventado, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Qué hizo por esta tierra? Y pues para decirte un poquito, este señor Samuel Langley. El señor Langley es una persona muy letrada, una persona que fue maestro de matemáticas en Harvard. También era como el senior chief del Instituto Smithsoniano. ¿Cómo se dice? Smithsonian. En inglés es Smithsonian, en español se me traba la lengua. Pero bueno, un instituto que usted ya sabe que es un instituto pues, de bastante renombre. Entonces, ese señor era una persona muy inteligente, con una vasta experiencia, muy condecorado, con muchos premios, lo cual también lo llevó a tener amistades muy poderosas, amistades como políticos, como empresarios, millonarios. Y dentro de esos millonarios se encontraba un millonario de aquellos años, en los 1900, ¿no? Una época de crecimiento para Estados Unidos. Una persona muy conocida en la historia que se llama... ¿cómo se llama ese man? Se llama... este brother se llama Andrew Carnegie. Este brother. Andrew Carnegie,
Si ustedes revisan en la historia de Andrew Carnegie, era un millonario en aquellos tiempos y pues ha dejado un legado enorme en la historia de Estados Unidos, de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Hablando económicamente, pues nada más. Es como que usted diga, yo ahorita soy amigo de Bill Gates o amigo de Jeff Bezos o amigo de Mark Zuckerberg. Así, tal cual. Ser amigo de Carnegie era lo equivalente a que usted sea amigo de los hombres más millonarios, más ricos del mundo. Entonces, ese señor, Langley, era amigo de este brother. Eran aleros. Así que emprendieron un proyecto muy ambicioso que era el de construir el primer aparato, la primera máquina voladora, el primer sistema que se pudiera sostener en el aire por un buen tiempo prolongado. Así que estaban en esta lucha por hacer el primer avión. Así como usted lo escucha, Langley tenía las mejores amistades, los mejores inversionistas. Consiguió el mejor equipo de gente preparada, gente con mucha experiencia, gente que tenía todo para lograr el éxito en la vida. Aparte de eso, pues, le dieron un presupuesto ilimitado. En aquellos momentos, $50,000. Hoy en día no sé cuánto sería, pero obviamente en ese momento era $50,000. Era mucho dinero. Mucho dinero. En la actualidad, pues serían millones de dólares, ¿no? Entonces, emprendieron este proyecto. Se podría creer que tenían la fórmula perfecta para lograr el éxito. Dinero, fama, conocimiento, amigos, políticos, no redes sociales, pero sí tenía la prensa. El New York Times estaba documentando paso por paso lo que Langley estaba por lograr, que era hacer que el primer avión volara, ¿no? Que existiera el primer avión en la historia del mundo. Miles de kilómetros, muy lejos de donde estaban los spots de las luces y los periódicos y la fama y el dinero, había un par de hermanos, un par de brothers, dueños de una tienda de bicicletas, llamados Wilbur and Orville Wright, más conocidos, como usted y yo los conocemos, los hermanos Wright. Exacto, esos brothers, dueños de una tiendita en Ohio, emprendieron este negocio de bicicletas y luego se les ocurrió. Nació esa pasión en sus interiores, en sus corazoncitos, para comenzar a diseñar y construir el primer aeroplano, el primer avión tripulado por alguien. Así que tenemos estos dos lados de la historia. Tenemos al rico, poderoso, millonario, famoso, con los estudios, y tenemos a dos humildes hermanos con un sueño, con una visión, con una pasión en su corazón, dispuestos los dos, ambos grupos A y B, detrás de la misma meta, que era construir el primer avión. Usted sabe que con la historia ya todos sabemos cuál es el final de esta hermosa, increíble historia, pero al final de todo, en 1903, los hermanos Wright, sin financiamiento, sin políticos, sin ayuda, sin un equipo de genios, sino que un equipo de amigos y de conocidos que creyeron en este proyecto, se aventuraron a construir ese primer avión. Y en 1903, en Ohio, hicieron volar por 59 segundos a 120 pies de altura. Voló el primer avión en la historia de la humanidad. No estaba en New York Times para cubrir la nota, no estaba en ningún periódico importante, sí estaba siendo filmado me imagino por algún periódico local, pero los spots, las luces estaban en otro lugar, muy lejano, donde estaba la fama y el dinero. Pero los hermanos Wright tenían algo singular, algo muy importante que usted y yo tenemos que buscar, que usted y yo tenemos que ir detrás de ese sentido, de esa dirección que nos va a hacer triunfar. Entonces, el problema del emprendedor es que cree que necesita tener siempre
el financiamiento, los amigos, la influencia, el conocimiento profesional para hacer algo. No digo que estas cosas sean malas o que vayan en tu contra. Lo que digo es que estos elementos no siempre van a definir el éxito, no son una fórmula de éxito, o sea, porque nos han hecho creer de que la fórmula del éxito es el dinero, la fama, el tener amigos. Sí, o sea, hay mucha gente que acorta los procesos cuando tiene este tipo de facilidades. Y es cierto, mucha gente va a lograr el éxito con mayor facilidad cuando tenés estas condiciones a tu alrededor, en tu entorno. Pero aquí no nos vamos a meter en esta teoría sabiendo de que tu contexto sí es importante, sino más bien en algo que es más importante que todo esto que es tener un porqué. El por qué hacemos lo que hacemos. El por qué te levantas todas las mañanas. El por qué haces lo que haces. El por qué estás estudiando. El por qué estás ahorrando. El por qué vas a emprender lo que querés hacer. Algo que diferenció a Langley de los hermanos Wright no era el dinero, no era la fama, no era el conocimiento, porque los dos tenían probablemente una capacidad intelectual muy alta. Ambos grupos tenían la capacidad científica para hacer lo que tenían que hacer. De una u otra forma, cada quien se las arregló para conseguir los materiales, los elementos necesarios para emprender. Pero aquí la diferencia era la motivación de Samuel Langley. La motivación que él tenía era la fama. La motivación que él tenía era el dinero. Porque él estaba rodeado de gente muy exitosa. Y él decía, si yo construyo este avión, si yo soy el primero en construir un avión, voy a ser tan famoso y tan rico, tan importante como mis amigos. Del otro lado de la moneda estaban los hermanos Wright y su propósito era muy diferente. Su propósito no era ser ricos. Su propósito no era ser famosos. Su propósito era específicamente el de poder crear la primera máquina voladora, poder crear el primer avión, y estaban enfocados en esa meta, en ese propósito, en ese destino, los cuales ellos habían trazado. Entonces se motivaron lo suficiente, creyeron lo suficiente ellos mismos para poder emprender este proyecto y al final lograron con éxito. Entonces la gran diferencia aquí es el por qué yo hago las cosas. Y hay un escritor llamado Simon Sinek. Es un escritor, no sé si motivacional o no, pero sí es una persona que es conferencista, que habla con empresarios, con grandes empresas a nivel mundial, y escribió un libro que se llama Start with Why. Empieza con el por qué. Y está inspirado este libro en un concepto bastante básico, que este concepto es más conocido en la arquitectura, en el arte o en las matemáticas como el Golden Ratio. El Golden Ratio es el número divino, la proporción divina, la sección áurea, como lo conocemos los arquitectos. Es un número matemático, una fracción matemática. Es una fórmula matemática que muchos le conocen como el número de Dios. ¿Por qué? Porque este número, esta proporción, si se puede decir así, esta proporción se encuentra en la naturaleza, en las hojas de los árboles, en los girasoles, en el grosor de un tronco de un árbol, se encuentra en las bellotas, en muchas cosas que cuando ustedes matemáticamente hacen esta proporción, van a encontrar este número implícito. Incluso el logo de Apple está diseñado con esta proporción, con la proporción áurea. Entonces es un número súper interesante y un tema súper interesante que está detrás de este número. Por eso se le conoce como la proporción divina. Leonardo da Vinci era una persona que utilizaba mucho porque este número fue descubierto por los griegos y a través de la historia pues ha sido transmitido este número. Los griegos eran personas que trabajaban de una manera súbita, sublime con las proporciones. Todos los templos griegos están diseñados con una proporción perfecta. Y entonces ellos utilizaban muchos de estos términos como la sección áurea para diseñar sus edificios, así como el Partenón, como muchos templos famosos en Grecia. Entonces Simon Sinek se inspiró en este número, en el Golden, en el número dorado, en la proporción divina, y creó algo que se llama el círculo dorado. Y este círculo dorado está compuesto de 3 elementos.
El primer elemento es el por qué. El segundo elemento es el cómo. Y el tercer elemento es el qué. El qué. Así. Esas tres cosas. Así de básico, así de sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Entonces, en esta historia de los hermanos Wright, Simon Sinek nos ejemplifica esta historia basado en este concepto de empezar por el por qué. Entonces, cuando nosotros entendemos estos tres elementos, nos vamos a dar cuenta la importancia que hay al momento de vos empezar un emprendimiento. Al momento de empezar algo, normalmente diríamos que de manera humana, de manera muy natural y muy biológica, lo primero que nosotros hacemos es preguntarnos cómo lo voy a hacer, ¿no? Siempre empezamos por el cómo. ¿Cómo le hago? Quiero comenzar con mi tiendita de venta de ropa. ¿Cómo le hago? ¿Dónde consigo el proveedor? ¿Dónde compro la ropa? ¿Cómo la vendo? ¿Cómo la publicito? ¿Cómo le hago? ¿No? Y luego que ya sabemos cómo lo hacemos, normalmente buscamos el qué, ¿no? ¿Dónde lo voy a vender? Pues bueno, lo voy a vender en una tienda virtual, lo voy a vender en una tienda, en una calle ahí de mucha circulación. Y todos entendemos perfectamente estos dos elementos. Cuando a un emprendedor se le pregunta la razón o que explique su negocio, normalmente te van a explicar el qué, el cómo y el cómo lo hacen, ¿no? Probablemente te va a decir, ¿qué es lo que vos haces? Y probablemente esa persona te dice, no, yo soy una persona que pues mi negocio se dedica a vender celulares, tenemos celulares de alta gama, de baja gama, vendemos recargas, vendemos cobertores, aquí le vendemos a la niña, le vendemos al niño para la fiesta de 15 años, para la fiesta navideña, para la fiesta del Día de los Niños. Y todos saben el qué hacen, ¿no? Todos entendemos a la perfección qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, todo lo entendemos a la perfección. Pero muy pocas personas, muy pocos emprendedores van a comenzar contestándote con el por qué hace lo que hace. Y he ahí la gran diferencia. He ahí la gran diferencia entre Robert Langley y los hermanos Wright. He ahí la gran diferencia entre Microsoft y Apple. He ahí la gran diferencia entre Netflix y... ¿Cómo se llamaba la empresa que hizo quebrar Netflix? Ticketmaster, no, era Blockbuster. Hoy ando súper olvidadizo, lo siento, tengo la mente un poco distraída. Blockbuster era esta tienda muy famosa a nivel mundial donde se alquilaban las películas en DVD, en cassettes, en Blu-ray y todo esto. Y luego apareció Netflix y con su sistema de streaming y quebró por completo a Blockbuster. Ahora solamente creo que queda una tienda a nivel mundial que está en Estados Unidos y que se ha vuelto prácticamente un museo o algo por el estilo. Entonces Blockbuster quebró, así como vino el éxito de Netflix y ahora todas las plataformas de streaming que han seguido el ejemplo de Netflix. Entonces, todas estas empresas que te estoy mencionando, como Apple, como los hermanos Wright, como Netflix y como muchas empresas exitosas en el mundo, han tenido ese éxito porque han sabido contestar esta simple pregunta: ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué se dedican a lo que se dedican? ¿Por qué estudian lo que estudian? Y cuando te venden su producto, cuando te promocionan su producto, no te están como dijimos en el capítulo de marketing, no te van a vender el sistema operativo del celular, no te van a vender las funcionalidades del celular, te van a vender el porqué, te van a vender el estatus, te van a vender cómo ese objeto va a hacerte convertirte en una mejor persona, cómo va a convertirte en una persona exitosa, o que te haga sentir que sos exitoso o que tenés una mejor posición económica. Entonces, cuando vos entendés el porqué, no necesariamente tiene que ser con un fin de engaño. Como te dije, hay empresas que siempre van a tratar de manipularte y otras que van a tratar de inspirarte. Pero cuando nos concentramos en el sentido de que vos sabés lo que querés, vos sabés cuál es la meta, el objetivo, la visión, entendés cuál es tu porqué, partiendo de ahí, tenés que comenzar a desarrollar tu empresa. Pero nosotros comenzamos al revés. O sea, ponele que están estos tres niveles. Está el porqué,
está el cómo y está el qué. La mayoría de personas comienzan con el qué, es decir, qué voy a vender, qué voy a hacer, de ahí luego cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a producir, cómo lo voy a fabricar. Y si a un caso se acuerdan, se preguntan el por qué hacen eso, ¿no? Para ganar dinero, para ayudar a mi familia, para no sé qué. Y empezamos a inventarnos cosas genéricas, ¿no? Respuestas genéricas, porque quiero ser un millonario. Eso es una respuesta genérica. Ese no es un propósito, eso es algo totalmente genérico. Y quizás eso simplemente sea un resultado de tu trabajo. El que tengas dinero va a ser un resultado, no tiene que ser el porqué. El hecho de que tengas mucho dinero tiene que ser el resultado final de tu propósito como empresario. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Estamos claros? Entonces, siempre empezamos por eso. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Qué tengo que hacer? Y siempre estamos preguntándonos entre esas dos, el qué y el cómo. Pero aquí vino este señor Simon Sinek y se dio cuenta de esta estructura y dijo, ok, si todo el mundo se pregunta cómo, el qué, y muy pocas veces se preguntan el por qué, démosle vuelta a esta estructura basados en estos empresarios. Y empezó a analizar cada empresario. Simon Sinek empezó a ver la manera en cómo actuaba cada una de estas empresas y descubrió que todas estas empresas comenzaron con el por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué diseñamos este producto? ¿Por qué nos metimos en este negocio? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué de las cosas que estoy haciendo? Entonces, cuando vos ya entendés eso, el cómo va a venir prácticamente como una respuesta inmediata del tu porqué. Y el qué van a ser esos resultados que vos andás buscando. Entonces, básicamente, para dejártelo claro, lo más claro que pueda, el por qué son tu visión. El cómo es la acción. ¿Ok? Una vez que ya sabes cómo, empezás a accionar, empezás a actuar, empezás a tomar decisiones. Y el qué van a ser los resultados de esas acciones. ¿Estamos claros? Entonces estamos el por qué, el cómo y el qué. Cuando vos ya sabes a qué le estás tirando, a qué necesidad le estás apuntando, cuando vos ya sabes a qué rayos, qué necesidad y por qué razón vas a atacar esa necesidad y ya tenés claro el propósito de tu empresa, entonces pasas a la siguiente etapa, es cómo lo voy a hacer. Cómo voy a organizar el equipo, cómo voy a conseguir los materiales, cómo lo voy a fabricar, qué dificultades voy a tener, cómo resolverlas. Cómo estructurar la empresa, ¿no? Porque eso es importante, saber estructurarla, saber tener esa visión tan completa de saber qué elementos necesito para que esto sea real, para que estas acciones sean concretas. Y luego de que ya sabes cómo hacerlo, vas a llegar a la tercer escalón, donde simplemente todo fluye. Y los resultados van a ser el producto final, tus ganancias, tus finanzas, tus finanzas ya a un nivel superior. Pero todos tenemos que comenzar por ese proceso. Cambiado es simplemente hacerle un switch, un plot twist a tu mentalidad. Y eso está muy ligado con cuando lo vemos desde la parte biológica. Tu cerebro está configurado de la misma manera. Ponerle que el por qué está ubicado en tu córtex, en tu neocórtex. El qué, perdón, está en tu neocórtex. Y el por qué está toda tu zona límbica. Entonces, ¿por qué? Porque el neocórtex se basa en lo racional. Pero lo límbico se basa en las emociones, básicamente. Entonces, primero vos tenés que explorar el por qué estás haciendo. Es decir, tu cerebro límbico tiene que definir el por qué tenés este deseo, este sueño por alcanzar. Luego pasas al córtex para tomar las acciones concretas, matemáticas, números y empezar a evaluar cada una de tus opciones. Entonces, ves ese proceso, es tan biológico como lógico también y los resultados que las grandes empresas han tenido han sido a raíz de poder entender el por qué. Cuando vos hables y te pregunten por tu empresa, vos decís por qué lo estoy haciendo.
no demos estas respuestas genéricas, estas respuestas de ahí para salir del paso, sino que entender y tener muy claro el por qué estás haciendo. Si querés lograr llegar a un punto de éxito, tenés que entender primero por qué estás luchando, por qué te levantás todas las mañanas. Que nazca en vos esa pasión, ese fuego en tu interior, el buscar eso que solo vos sabes hacer, o que vos sabes hacerlo mejor que nadie, o que entendés mejor que nadie. Cuando vos entendés y puedes encontrar ese problema y darle una solución, comenzás a trabajar en los demás procesos y vas a llegar a ese punto. Y aquí para ir cerrando, hay muchas personas que son visionarias, ¿no? Hay muchas personas que se les facilita encontrar el porqué, pero que por ser tan soñadores, ser tan fantasiosos, andan siempre en las nubes. Así que necesitan una persona que los aterrice, que son las personas que saben el cómo, que de repente no entienden mucho de visión, pero sí entienden mucho de procesos. Entonces, si vos sentís que sos una persona del tipo por qué o una persona del tipo cómo, cuando querés lograr una sociedad, tenés que saber encontrar un socio que te complemente en este sentido. Es decir, si vos sos el soñador, el visionario, el que lleva esta empresa a soñar, a ir por más, tenés que encontrar a alguien que te aterrice y te diga, ok, señor soñador, vamos a aterrizar un poquito los pies y busquemos cómo lograr que esto sea real. Entonces ahí es donde trabajan estos dos tipos de personalidades, las personas que trabajan por el por qué y las personas que trabajan por el cómo o el qué. Así que ahí es donde se forma esta fusión única. Esta fusión donde estos dos elementos maravillosos se complementan y se forman grandes, increíbles propuestas a nivel mundial. Entonces, cada líder, cada creativo, cada persona que sabe el por qué hace lo que hace, necesita a alguien que le aterrice los pies y le diga, ok, vos sabes el qué querés, sabes a dónde vamos, yo te digo cómo. Y de la misma manera, si vos sos una persona muy organizada, o una persona muy metódica, una persona muy estructurada, que no tiene la facilidad de poder moldear su cerebro para ver más allá, tenés que encontrar a ese soñador, tenés que encontrar a ese loco que le guste soñar y que siempre esté pensando, generando ideas todo el tiempo, que pueda darle un sentido, un propósito a tu trabajo, a lo que haces. Por eso encontramos estas famosas duplas de Steve Jobs y Steve Wozniak, porque encontramos a Steve Jobs, a un soñador, pero encontramos a un Steve Wozniak que era un crack programando, que supo cómo hacer esta tarjeta madre para hacer una computadora personal, que tenía el conocimiento y las herramientas para hacerlo, pero tenés un Steve Jobs que sabía lo que quería, que tenía un propósito claro para la empresa. Steve Jobs, por eso fue tan importante para Apple, porque él tenía ese porqué. Así que si vos tenés el porqué, puedes ser el Steve Jobs de tu empresa. Si vos sabes para dónde vas, puedes llevar a tu empresa a un nuevo nivel. Pero dale vuelta a todo lo que estás haciendo y primero comenzá por el porqué. Empezá por el porqué y vas a encontrar las grandes diferencias y vas a encontrar la razón de ser y de existir de tu empresa o de tu emprendimiento. Si no tiene un porqué, si no sabes por qué le estás apuntando a eso, probablemente tu empresa no vaya a sobrevivir mucho tiempo. El porqué no es la fórmula del éxito, pero sí el porqué es lo que te va a dar la suficiente fuerza, el suficiente ánimo, la suficiente valentía para continuar hasta el final, porque les vas a seguir luchando por el propósito que tiene tu negocio. No vas a luchar por un cómo, no vas a luchar por un el qué. Normalmente uno se cansa de esas cosas, pero cuando tenés algo a qué apuntarle, algo por qué levantarte todos los días, algo por qué luchar, entonces sí lo vas a hacer. Le vas a dar hasta el cansancio, a sudar, sudar y sudar hasta llegar a donde quieres llegar. Así que bueno, amigos, este es el episodio de esta semana, el episodio número 18. Ya somos unos señores, ya somos unos jóvenes que ya nos pueden meter presos, creo yo. Ya podemos manejar, ya podemos obtener nuestra licencia de conducir. Ya somos hechos y derechos, mujeres y hombres hechas y hechos y derechos. Yo ya con esto del lenguaje inclusivo es un poco enredado el hablar y decir las cosas. Así que bueno, espero que en este episodio hayan aprendido mucho, que lo compartan con sus amigos, amigos emprendedores. La segunda temporada que se acerca, como les dije, probablemente vayamos a tener por ahí un break de 1 o 2 semanas, no lo sé todavía.
por los cambios que les digo que vienen, que se salen de mis manos. Así que cuando se venga la nueva temporada, la idea es seguir hablando de estos temas de emprendimiento y que pues usted pueda aprender más de historias aquí, de hondureños y hondureñas, o tal vez también extranjeros, personas que nos pueden contar y hablar un poco del éxito que han logrado, las cosas que han alcanzado en su vida, en su recorrido. Así que este solamente es la apertura, la bienvenida en sus 18. Este podcast ha cumplido 18, somos hechos y derechos. Podemos votar, podemos salir sin permiso de nuestros padres, podemos hacer muchas cosas. Así que ya estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo personas ya más responsables. Así que vamos a comenzar a hablar de cosas ya de adultos, probablemente. Y bueno, entonces nos veremos en el siguiente episodio. La siguiente semana tendremos el episodio 19, el episodio 20, con el cual terminará y concluirá esta hermosa e increíble primera temporada. Que bueno, ya estamos llegando prácticamente a la quinta parte de este propósito, de esta meta que teníamos de llegar a los 100 episodios. 20 ya es un número de 2 cifras bastante redondo, bastante importante, imponente. Así que bueno, aquí llegamos, estamos. Así que bueno, si ustedes tienen más preguntas, más dudas sobre este tema, pueden escribirme, podemos platicar, podemos charlar. Así que estoy ahí abierto a tener una tertulia con cualquiera de ustedes, si están de acuerdo o no con lo que acabo de hablar. Como dije, todo esto, algunos conceptos los extraje de este libro llamado Empieza por el porqué o Start with Why de Simon Sinek. Así que usted lo puede buscar en su librería favorita y leerlo porque se los recomiendo muchísimo. ¿Ok? Así que bueno, amigos, nos veremos hasta el próximo episodio. Bye bye.